Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial. Ya la están viendo aquí en pantalla, es la doctora Judith Avendaño González. Ella es cirujana maxilofacial, se encuentra en Boca del Río, Veracruz, México, y la vas a encontrar en Instagram como Avego CMF. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos a la orden. Yo feliz de que estés aquí. Platícanos para mi comunidad que no te conoce aún, un poquito de ti. Bueno, yo soy la doctora Julia Bendaño González, soy egresada de la Universidad Veracruzana de cirujano dentista. Posteriormente realicé mi especialidad en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, en el ISSSTE, en la Ciudad de México. Y bueno, empecé posterior a ello la práctica privada y la práctica hospitalaria aquí en Veracruz. Ya tenemos como 14 años más o menos ya trabajando de maxiles por acá. ¿Tú eres originaria de Veracruz? Así es, de Veracruz. ¿Qué? Ujú. Ya te fuiste a Ciudad de México a estudiar la SP. Así es, sí. ¿Por qué decidiste cirujano maxilofacial? Cirugía Mm, maxilofacial. siempre me gustó la cirugía y Mm. no había como que otra rama que me llamara la atención. Como que el cirujano, si le preguntas a la mayoría de cirujanos maxilofaciales, te va a decir, híjole, es que las resinas pues, nomás no se me daba, o no quería eso, o la prótesis, o la rehabilitación. Entonces yo soy parte de eso, o sea, en ningún área me acomodaba más que en la cirugía. Ok, Entonces, pues aquí estamos. súper bien. ¿Qué es lo que más haces en donde estás ahorita en Veracruz, en tu clínica, en privado y en público? Lo que más hacemos en la práctica privada a nivel hospitalario son las fracturas. Las fracturas faciales son las que más abundan, principalmente por los accidentes en moto, Ah, ok, ¿vale? sí. Sin protección cefálica, es muy común. Que no usan Ujú. su casco. Ujú. Sí, así es. Y Sí. en privada, ¿qué es lo que más haces? Ok, ya en el consultorio, pues obviamente lo que hacemos son los terceros molares, los implantes, ¿sale? Y los frenillos, todo lo que es cirugía menor o cirugía dentoalveolar, como nosotros le llamamos. Ok. Esa es la parte que más hacemos por acá. Es que un cirujano maxilofacial hace muchísimas cosas que a lo mejor no nos imaginamos, por eso te invitamos a hablar de este tema que vamos a abordar como qué exactamente hace, que se abarca muchas áreas y hace mucho tipo de cirugías, desde como tú dices, terceros molares hasta trauma facial y todo lo intermedio. Y hoy vamos a Sí, hablar eso contigo, doctora Judith, para que claro se que sí. en el video, vamos a hablar sobre qué hace un cirujano maxilofacial específicamente para que los pacientes o los mismos colegas, sepan qué áreas pueden abarcar y cuándo acudir a un cirujano maxilofacial. Así es. Súper bien, para que se queden a ver el video, pues Claro que empezamos. sí. El día de hoy les voy a platicar un poquito de qué hace un cirujano maxilofacial. Bueno, para empezar tenemos que platicar qué es la cirugía maxilofacial. Es una especialidad odontológica médico-quirúrgica que principalmente se va a ocupar en la prevención, estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las patologías que encontremos en la boca, en la cara y en el territorio craneofacial, así como en los órganos o estructuras relacionadas directa o indirectamente con estas cavidades orales. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Bueno, en sí hacemos procedimientos quirúrgicos, los cuales abarcan dos ámbitos principalmente. Unos procedimientos que hacemos bajo anestesia local, con o sin sedación, que son los que hacemos en un consultorio dental, y los procedimientos quirúrgicos, ya que nosotros llamamos cirugía mayor, que son bajo una anestesia general, y estos ya los realizamos dentro de un quirófano, ¿va? Entonces, los primeros, los que hacemos en el consultorio, generalmente son los que conocemos como cirugía dentoalveolar. Y, bueno, las cirugías ya más grandes, con más intervención, son las que hacemos en un quirófano, ¿sale? Principalmente las vamos a dividir en esos dos grupos. Bien, ¿qué hacemos? Clásico, los terceros molares, ¿sale? Esos son los que habitualmente nosotros realizamos dentro de un consultorio, ya sea de nosotros o nosotros vamos a alguna clínica o con alguno de ustedes para poderlos apoyar en la extracción de los terceros molares. ¿Va? También hacemos los dientes supernumerarios o los dientes retenidos, ¿sí? Los dientes que necesitan ser ligados o tratados mediante ortodoncia, bueno, pues ya saben que los descubrimos y nuestro ortodoncista los posicionará donde deban de ir, ¿sí? Y los supernumerarios, que se encuentran igual entre un tratamiento de ortodoncia y nos van a ocupar un espacio que el ortodoncista va a requerir en un futuro, ¿sí? Y le está
prácticamente estorbando para que ellos puedan realizar su proceso de alineación de los dientes. Las patologías que nosotros podemos percibir cuando nuestro paciente llega al consultorio dental, cualquier bolita, cualquier cambio de alteración en la mucosa, de color, todo eso tenemos que estar muy pendientes y bueno, hacemos una biopsia inicial o biopsia incisional donde retiramos una parte o parte completa de ese tejido, la mandamos a estudiar y vemos qué es lo que procede, ¿sale? Esa primera biopsia nos da un parámetro de qué es lo que vamos a hacer después, ¿sale? Ya sea abordar, como vemos en las fotografías del medio, de manera quirúrgica bajo cirugía mayor o bajo anestesia general, en un procedimiento más amplio, ¿sale? Dependiendo de qué denominación o de qué estirpe sea esa primera patología que nos dan, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando nos llega un paciente que dice que se le mueve el diente y no sabemos por qué es, y la muele, generalmente solo realizamos la extracción dental y no vemos más allá. Es importante conocer o tener conciencia de que el hueso puede estar afectado cuando vemos ese tipo de movilidad o ese tipo de afección dentro de nuestra boca, ¿sí? A veces nos llega mucho el paciente que ya ha ido con varios cirujanos generales y solamente le hacen un leve curetaje o solamente le quitaron una muela y después otra muela y no le realizan una radiografía panorámica, que es la que nos va a dar una mayor amplitud o una mayor visión de qué es lo que tenemos dentro de esa boca. Entonces, siempre es muy recomendable cuando tengamos una duda realizar este tipo de radiografías. Nos van a dar un panorama y nos apoyan mucho a nosotros con un diagnóstico inicial. También hacemos lo que son los implantes dentales, ya un poquito más abocados a la estética facial. Estos implantes, bueno, se pueden manejar de dos formas, bajo sedación o con anestesia local, ¿sale? Pueden ser, ya saben, post-extracción, si el paciente cumple con todos los requisitos, o una colocación de implantes planeada, ¿sale? Donde tenemos los dientes faltantes o los espacios faltantes y sobre de ello, bueno, vamos a planear la colocación de ellos. Y esto pues ya sabemos que le da una mayor impacto, una mejora en la calidad de vida a nuestro paciente. Esto debe de ser lo ideal para que el paciente recupere la funcionalidad cuando pierde alguna pieza dentaria. Y bueno, ya hablando de la anestesia regional o hablando ya más acerca de qué hacemos dentro de un quirófano, bueno, pues tenemos los abscesos que ya se fueron complicando, como el drenaje de abscesos odontogénicos, ¿sale? Esos son abscesos que empiezan con una molita, con una caries y se van haciendo más grandes. Principalmente se incrementan o se complican cuando el paciente ya está inmunocomprometido y cuando el paciente ya dejó pasar mucho tiempo y no se atendió de una primera instancia porque no le dio la importancia que debía. Entonces, es muy importante que cuando tengamos este tipo de aumentos de volúmenes, principalmente en cuello o en la parte de la órbita, bueno, sean derivados a un cirujano maxilofacial para que los puedan apoyar de una manera integral, ¿sale? También tenemos lo que son las fracturas faciales. Ese es como que la principal casuística que tenemos aquí, ya que existen los pacientes que no ocupan la protección cefálica o el casco en las motos, entonces es muy común que haya este tipo de accidentes más de lo que creemos, ¿sale? Entonces, el uso de la protección cefálica o del casco cuando van en motos es muy importante. Entonces, las fracturas faciales generalmente se dan porque no llevamos los instrumentos adecuados, ¿no? Y el labio paladar hendido. También tenemos la cirugía ortognática, alguna anomalía dentofacial que podamos presentar. Ahí la tenemos. Y la articulación temporomandibular, que la articulación temporomandibular se puede tratar o manejar de dos formas. De inicial, un tratamiento conservador y posteriormente ir escalando hasta llegar a un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y bueno, ya cuando recuerdan que al principio les dije que tomábamos una pequeña muestra de alguna biopsia o de algún tejido anómalo que veamos dentro de la boca, bueno, ya con esa estirpe, con esa denominación, con ese nombre que nosotros le pongamos a la biopsia,
ya que un patólogo nos diga qué es, se puede planear ya la excisión de esos quistes o de esas neoplasias bajo una anestesia general, ¿vale? Como les comenté, las fracturas faciales son las que más tenemos aquí de casos o de casuísticas. Son fracturas complejas, dependiendo de los huesos que estén involucrados, es la denominación que se les va a poner. Las fracturas mandibulares, principalmente 2, 3, 4 trazos de fracturas, con minutas, como pueden ver. Cuando abarcan ya nuestro tercio medio, que abarcan los cigomáticos y el maxilar, también el hueso frontal puede estar involucrado. Son fracturas ya panfaciales, ¿sale? Ya un poco más complejas y bueno, todos estos son intervenidos por nosotros. Aquí hay algunos ejemplos igual de fracturas faciales. ¿Cómo las abordamos? Bueno, es una reducción abierta con una fijación ósea rígida como si fuera cualquier fractura de alguna otra parte de nuestro cuerpo. Así lo vamos a abarcar colocando placas y tornillos para estabilizar esa función, ¿sale? La función masticatoria en este caso. Y bueno, acercándonos siempre a la estética del paciente, ¿va? Los abscesos dentales, como ya les comenté, también son casos muy complejos. Iniciamos por una caries, por un dolorcito, por una bolita, por una postemilla, como le dicen los pacientes, que dejan avanzar y bueno, se complica hasta llegar a un drenado bajo anestesia general, donde siempre el riesgo de la vida del paciente está en juego, ¿no? Porque abarca espacios que comprometen la vía aérea. Entonces tenemos que estar eh, pues muy empapados de este tema y tener mucho ojo y mucha visión para poderlos detectar y derivarlos en el momento adecuado con la persona indicada, ¿va? Otros casos que ya tratamos un poco más específicos son em, anomalías, mm, las anomalías dentofaciales, ¿sale? Las discrepancias mandibulares o maxilares que podemos encontrar. Ujú. Para poder resolver este tipo de anomalías, bueno, hacemos lo que es una cirugía ortognática, ¿sale? Que es cuando hacemos cortes específicos en el maxilar, en la mandíbula y en el mentón, dependiendo de una serie de trazados que hacemos o que se hacen, y bueno, se acomodan ese maxilar y esa mandíbula en el momento adecuado, ¿no? En el punto donde deben de estar, ¿sí? Y se fijan con placas y tornillos, ¿vale? El avance de una mandíbula o el retroceso o el descenso de un maxilar. Y bueno, aquí tenemos algunos casos, las clases 2. Esta es una clase 2 donde podemos ver que avanzamos nuestra mandíbula para que ella pudiera tener una semejanza en sus tercios faciales. La articulación temporomandibular también presenta algún tipo de quiste o tumor. Este del lado derecho es un quiste sinovial muy poco frecuente en la articulación temporomandibular, pero bueno, existe, ¿no? Y bueno, el lavado, la artrocentesis que generalmente se le hace al paciente, una vez que nuestro tratamiento conservador no funciona y cumple con las indicaciones adecuadas, bueno, escalamos a lo que es una artrocentesis o un lavado articular y dependiendo si hay una patología por ahí cerca o a, a, a la articulación es cuando se aborda, ¿no? Una anquilosis, algún tipo de tumor, algún quiste dentro de él. Y bueno, la reconstrucción posterior al retiro de una patología también es muy importante, ¿sale? Dependiendo de qué tipo de CA o de cáncer es el que tenga, es el tipo de abordaje que le vamos a dar, con o sin un tratamiento de eh, radioterapia, quimioterapia, ¿sale? Dependiendo de esa biopsia primaria, de ese resultado primario histopatológico, es como nosotros lo vamos a poder abordar, ¿sí? Pero bueno, también entra dentro de nuestra gama de posibilidades o de accesos que nosotros podemos hacer. Y bueno, el labio paladar hendido también son casos muy complejos y muy particulares. Cada niño se individualiza dependiendo de lo que sea, si es un labio paladar hendido unilateral o bilateral, si solo es el paladar, si solo es el labio, si existe solo una fístula, el componente de la nariz, el acompañamiento durante el crecimiento de este complejo maxilar es lo que nosotros vamos a manejar, ¿sale? Desde un inicio, desde su nacimiento, para los cierres primarios, si hay algún tipo de fístula
conforme el niño vaya creciendo, bueno, se aborda. Cuando existe ya las discrepancias maxilomandibulares, bueno, la cirugía ortognática para ellos también está indicada, los retoques de la nariz para que ellos puedan tener lo mínimo, mínimo, mínimo de visibilidad de su padecimiento, ¿sale? Entonces ya ahorita ya el paladar hendido ya es como una subespecialidad que nosotros tenemos y bueno, ya hay médicos maxilofaciales, cirujanos maxilofaciales, ya específicamente a puro labio y paladar hendido, ¿sale? Y hay muchas asociaciones que los apoyan para que puedan llevar a cabo esta serie de casos. No, pues muchísimas gracias, doctora, por este tema que es muy interesante y cómo un cirujano maxilofacial abarca muchísimas cosas que a lo mejor no teníamos ni idea. Sí, así es, eso es lo interesante de esta profesión, que abarca muchas cosas y tenemos la posibilidad de ayudar a mucha gente, ¿sale? Desde diferentes momentos o de diferentes puntos de vista. Es importante que como cirujanos tengamos la apertura que el dentista nos pueda preguntar, el dentista general, ¿sale? O inclusive el especialista, ya tenemos muy buena mancuerna con muchos especialistas con el periodo, con el de periodoncia, con el de ortodoncia, ¿sale? Con el protesista, con el rehabilitador, para que podamos amalgamar juntos y poder llevar a cabo un tratamiento ideal para cada paciente, ¿no? E Podemos indicado hacer, para cada uno. sí, como tú dices, hacer un buen equipo, hasta con un odontólogo general que llega y que son cosas que, procedimientos que no hacemos y que podemos derivar a ustedes, que a su consultorio, ustedes venir a nuestro consultorio y demás. Si alguien de aquí nos está viendo y quiere acudir contigo, o quiere derivarte algún paciente en la zona de Boca del Río Veracruz, te puede contactar en tu Instagram. Así es, en el Instagram. Ok. Bueno, en el Facebook estamos como Avego CMF. Ah, ok. Instagram y Facebook. Ujú. Los dos, Insta y Facebook, como Vegos CMF, aquí se los dejamos abajo. Para cualquier duda, pregunta, consulta, interconsulta y demás, aquí pueden contactar a la doctora. Claro que sí. Cualquier duda que tengan, yo a la distancia les apoyo y en el estado que estén, yo les puedo derivar a algún maxilofacial por allá que conozcamos. Muchísimas gracias, doctora, por venir a Odontoblog a platicarnos de ese tema tan importante y que te digo, desconocemos muchas veces. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Paulina. Te agradezco a ti. Gracias. Vayan a seguirla en sus redes sociales. Sigan aquí a Odontoblog, dejen su like. También aquí en la caja de comentarios pueden dejar alguna duda, pregunta, las vamos a tratar de contestar. Y nos vemos en un próximo video. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego.